Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes después del miércoles de ceniza, Y la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu prójimo, a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, cicatrizarán deprisa tus heridas, te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 50 y el responsorio es: a un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?
Jesús les respondió: ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Estamos en el primer viernes de la jornada cuaresmal de este año 2021. Y en esta primera lectura del profeta Isaías, pues tenemos una lectura bastante impactante que deja clarísimo, y no hay de otras, clarísimo el espíritu de la penitencia, el espíritu de la religión, el espíritu del sentido propio del ayuno, que el profeta Isaías lo conecta directamente con las necesidades, la justicia y el amparo de los más vulnerables, de los más necesitados, de los más oprimidos en la comunidad. Así que para Isaías el ayuno no es algo puramente personal o puramente religioso, tiene que estar íntimamente conectado con la justicia y la caridad, ¿no? Y en esta lectura, pues nos deja plasmado claramente el sentido propio de la religiosidad, particularmente conectados al ayuno. Y tomemos en cuenta, el libro de Isaías fue escrito miles de años atrás, más de 2000 años atrás. Y sin embargo, estas palabras de Isaías son tan relevantes hoy como lo fueron miles de años atrás, lo cual nos debe de dejar muy claro, ¿no?, de que aún hoy en día tendemos a distorsionar el espíritu religioso. Tendemos a ver en una forma muy superficial el significado del ayuno como algo personal, como una devoción, desconectado totalmente de la oración y de la caridad, particularmente la caridad manifestada y expresada en relación con la solidaridad y hermandad con aquellos más necesitados entre nosotros, con la justicia, con el proveer por el bien de otros. Y repito, por aquellos más necesitados, aquellos más vulnerables entre nosotros. Estas palabras de Isaías pues resumen en una forma muy clara y profunda el espíritu de Jesús mismo, en cómo él veía toda práctica de devoción, particularmente el ayuno, y cómo lo relaciona directamente con las vidas de otros, particularmente aquellos más necesitados. Dice la primera lectura de hoy del profeta Isaías. Empieza con una acusación por parte de Dios a los actos penitenciales de su pueblo, cuando dice: esto dice el Señor, clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Esto se lo dice a Isaías para que Isaías no sea cobarde, porque las críticas que aquí presenta el profeta Isaías a los gobernantes, a los líderes religiosos, aquellos que tienen el poder, pues es a donde va dirigida esta acusación y esta crítica de Dios cuando limitan la devoción, el ayuno en particular, simplemente a algo personal. Dice: alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Así que está claramente este mensaje de Dios por medio del profeta Isaías, es una denuncia a la distorsión del sentido religioso, del sentido devocional, desconectado totalmente con la injusticia. Dice: me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Aquí podemos ver claramente la religiosidad vista solamente como algo personal y no como algo que nos conecta a otros, el sentido comunitario. Y también en nuestra Iglesia Católica a veces se manifiesta este tipo de religiosidad en buscando lo que a veces se le llama el estado de gracia, ¿no?
totalmente desconectado con la hermandad, con el sentido de comunitario, con el sentido de justicia entre nosotros. Dice, como si fuera un pueblo que practicara la justicia. Va directamente a la crítica que que Dios hace de su pueblo y respeta los juicios de Dios. Me piden sentencias justas, le exigen a Dios justicia cuando el pueblo mismo no practica la justicia. Y anhelan tener cerca a Dios cuando no tienen cerca al prójimo, al más necesitado, al más vulnerable. Así que aquí mismo, ya aquí en el profeta Isaías, tenemos a un Dios que se identifica con los más vulnerables, con los más oprimidos, con aquellos que no cuentan para nada, para el poderoso, para el rico, para el que tiene control económico, político, ¿no? Y Dios se identifica con los más vulnerables, con los que ellos oprimen. Y le exigen a Dios justicia cuando ellos no practican la justicia. Le exigen a Dios cercanía cuando ellos se alejan, rechazan y oprimen a aquellos que para Dios son preciosos, al pobre, al vulnerable, al necesitado. Dice, me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? ¿No? Aquí vemos esta actitud religiosa y devocional solamente como algo personal, ¿no? Dice, es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores, ¿no? En los tiempos de ayuno, particularmente en el día de la expiación, que era la fiesta central del pueblo de Israel, pues se practicaba el ayuno conectado directamente con la oración y era visto pues como algo que nos llevaba a la reconciliación, a la humildad, a la intimidad con Dios. Así que en el día de la expiación, cuando más se practicaba el ayuno, era para que uno dejara toda actividad, particularmente de negocios, de actividades de cultivo, de trabajo, ¿no? Y que fuera dedicado solamente al Señor. Pero aquí Dios acusa, sí, ayunan, pero solamente es en apariencia, solamente son en cuestiones externas, porque inmediatamente regresan otra vez a lo mismo, al negocio y a la opresión del pobre. Es que ayunan, dice Dios, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Aquí la crítica fuerte de Dios a su pueblo les está dejando en claro de que hay una discontinuidad entre lo que expresan en rito, en devoción, y lo que viven personalmente o interiormente en sus vidas, ¿no? Y para Dios debe de haber una continuidad, debe de haber un reflejo claro de que lo que uno expresa exteriormente manifieste y tiene que manifestar nuestra vida interior, nuestra vida personal, ¿no? No puede haber una descontinuidad, no puede haber una diferencia, porque entonces a esto es a lo que llamamos hipocresía. Dice, es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. Lo que aquí menciona el profeta Isaías son las prácticas pues de acostarse en un saco, de sayal, y después echarse cenizas en la cabeza, símbolos de arrepentimientos, símbolo de un corazón contrito por sus pecados, ¿no? Pero que no fuera simplemente algo externo, sino que estuviera conectado con lo que el Nuevo Testamento llamará metanoia, un cambio también radical de volcar nuestras vidas hacia la voluntad de Dios, hacia la vida a la cual Dios nos llama por medio de su alianza, ¿no? Y esto es lo que Dios fuertemente está criticando a su pueblo Israel por medio del profeta Isaías.
Dice, el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Y aquí ahora va al centro, al corazón de lo que significa vivir en relación, en comunión con Dios. Este es el sentido verdadero de la religiosidad, que lo conecta íntimamente con otros, particularmente los más necesitados, los más vulnerables. Dice, el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompas las cadenas injustas. Aquí hace resaltar la justicia, que el ayuno tiene que estar conectado con la justicia. Y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Imagínense la reacción del rico, del poderoso, de aquellos que eran pues dueños de tierras y que tenían a gente trabajando bajo ellos, ¿no? Escuchar estas críticas, esta condenación de Dios a las prácticas falsas de su religiosidad, que simplemente eran prácticas externas, pero que no promovían el cambio, la conversión, la transformación a la vida que Dios los llamaba por medio de la alianza, ¿no? Aquí hay una descontinuidad, una ruptura entre el espíritu y la práctica. Y para Dios, como también lo será para Jesús, el espíritu de la relación con Dios, el espíritu de la ley misma, el espíritu del amor, el espíritu de la alianza tiene que estar íntimamente conectado con las prácticas, con las expresiones externas de quienes somos y la vida a la cual Dios nos llama. Dice, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro lo podemos tener en cómo Dios nos deja plasmado en estas palabras del profeta Isaías, ¿no? La conexión clara que hay entre el espíritu de la alianza, el espíritu del amor, el espíritu de la justicia y la vida a la cual somos llamados particularmente a vivirla en relaciones a otros. Y repito, esto tiene que repetirse constantemente en relación particularmente a aquellos más vulnerables, aquellos más necesitados, porque a última seremos juzgados, y esto lo tenemos desde los profetas del Antiguo Testamento, seremos juzgados de la manera en que nosotros tratamos a los más vulnerables, a los más olvidados, a los más despreciados, a los invisibles de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra nación. Según cómo tratemos a estos, seremos juzgados, porque es desde ese punto de vista, de esa perspectiva que Dios ve al mundo. Así que no podemos sacarle vueltas, no podemos sacar excusas. Clarísimo lo deja el profeta Isaías en estas palabras. Dice, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. ¿Cuáles heridas? Las heridas de las injusticias, las heridas de la maldad, las heridas del odio, las heridas de la indiferencia, las heridas que nos separan unos de otros, las heridas que buscan la importancia de uno mismo al oprimir a otros, que utilizamos la opresión de otros para sentirnos más importantes, ¿no? Estas son las heridas que Dios quiere sanar para hacernos íntegros, para que verdaderamente brille en nosotros la dignidad que Dios nos ha dado como hijos e hijas amados de Dios y como miembros de este pueblo santo que Dios ha reunido para sí mismo. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Y cierra con esas bellas palabras el profeta Isaías diciendo, entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Y con esto no quiere decir el profeta Isaías que
que Dios te hará el mundo de rosita sin problemas o dificultades, sino que en medio aún de las dificultades, en medio aún de las tribulaciones, en medio aún de la oscuridad, de lo que la vida te pueda mandar, Dios estará contigo, te responderá, caminará contigo y sabrás que no caminas solos y sabrás que la vida a la cual Dios nos llama, pues aunque a veces es difícil, que aunque a veces son retos tremendos, porque parece que el mundo se te echa encima, sabrás que no estarás solo. Y cierra Isaías diciendo, lo llamarás y él te dirá, aquí estoy. Qué bellas palabras del profeta Isaías para recordarnos, ¿no? De que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para que no solamente seamos fieles a lo que Él nos llama, sino también de que seamos fructíferos, particularmente desde el punto de vista de los profetas y en especial este profeta Isaías, ¿no? De que seremos juzgados según cómo tratamos a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más quebrantados e ignorados e invisibles entre nosotros. Muy bien, hermanos, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es un Evangelio muy corto, escasos dos versos. Y el tema de este corto Evangelio está en torno al ayuno. En el Antiguo Testamento, el ayuno estaba íntimamente conectado con la oración y también con los actos de caridad. Y esto después también se manifiesta en las comunidades cristianas de la iglesia primitiva. En el Antiguo Testamento podemos ver por lo menos, si no más, por lo menos cuatro sentidos que el ayuno tenía para la comunidad judía y que también se transmiten a Jesús y después a las comunidades del cristianismo. Uno de los sentidos del ayuno en el Antiguo Testamento era de que el ayuno era una expresión de arrepentimiento por los pecados, como un tipo de penitencia por los pecados que uno reconoce. Así que esta es una de las nociones o entendimientos y expresiones del ayuno. Un segundo significado del ayuno era en tiempos de catástrofe, que el pueblo era llamado al ayuno para pedirle a Dios que nos socorriera, para pedirle a Dios que interviniera, para pedirle a Dios que nos escuchara, ¿no? Así que un segundo sentido del ayuno es en tiempos de catástrofe, en tiempos de emergencias. Un tercer significado del ayuno era como expresión de duelo en la muerte de un ser querido. Por ejemplo, tenemos el caso de David cuando muere su hijo, pues va y se sienta en una esquina de su casa, se sienta en sayal y se echa cenizas encima como expresión de dolor por la pérdida de su hijo. Y después también una cuarta interpretación del ayuno era como una preparación para una misión importante o para una hazaña importante. Esto lo vemos en varios personajes del Antiguo Testamento y también el ejemplo más claro que tenemos en el Nuevo Testamento es como Jesús, antes de dar comienzo a su proyecto de evangelización, se introduce al desierto por 40 días ayunando. Así que es un ejemplo de cómo el ayuno es interpretado como preparación para alguna hazaña o misión importante. Y esto lo vemos claramente en Jesucristo. Ahora, en la iglesia primitiva, el ayuno también adquirió algunos elementos diferentes porque fue influenciado profundamente por la cultura griega. Y el ayuno, pues, también era interpretado como disciplina física para el control del cuerpo. Esto se entiende de esta manera, ¿no? Si yo practico el ayuno como disciplina física para que la tentación de la comida,
de comer más de lo que necesito, pues no entre por la boca. Así como también en los tiempos medievales se practicaba la disciplina de los ojos, ¿no? Para que la tentación pues no entrara por la vista. Y a esto se refiere de que uno no ande viendo por todas partes, sino mantenga la vista baja o alejada de aquello que puede provocarte tentación, ¿no? O también la disciplina del oído, de reservarte, de no rodearte de sonidos o música o de simplemente sonidos que te puedan distraer y alejarte, particularmente en tiempos de devoción, en tiempos de prácticas religiosas fuertes, de que no te distraiga del propósito de acercamiento a Dios, ¿no? Así que en la historia de la iglesia tenemos diferentes prácticas de disciplina con este mismo propósito, ¿no? De ayudarnos a centrarnos en el acercamiento a Dios. Después también en la iglesia cristiana, en la comunidad primitiva también, el ayuno se veía como una forma de unirse a la pasión misma de Cristo. Así que la persona, el cristiano, pues buscaba prácticas devocionales para que por medio de esa práctica devocional, por ejemplo, en el tiempo medieval, casos extremos de que se daban, se ponían silicio, ¿no? Que eran un instrumento en la piel con picos o clavos que te incomodaba y también dañaba el cuerpo físicamente, para que te recordara, para que te uniera a la pasión de Cristo. O el uso de camisas de pelo duro, que también pues te creaba incomodidad y sufrimiento, con el propósito de unirte más plenamente a la pasión de Cristo. O la gente que se daba de latigazos también, lo mismo, ¿no? Y estas son expresiones quizás extremas, pero en el fondo tenían ese propósito de unirse más a la pasión de Cristo. Y en esto podemos entender también la práctica del ayuno. Lo cual hoy en día ayunos extremos, pues la iglesia misma tampoco lo recomienda. Y desde la iglesia primitiva, pues en la iglesia siempre se ha tenido estas prácticas, estas regulaciones del ayuno, pero no fue hasta el Segundo Concilio Vaticano II cuando la iglesia ya buscó formalizar más claramente días de ayunos obligatorios. Y el Papa Pablo VI dejó que las conferencias episcopales de cada país pues se encargaran de crear las normas de acuerdo a las situaciones económicas de la comunidad local y según las prácticas de la iglesia local. Y por eso aquí en Estados Unidos, en el año 1966, la Conferencia Nacional Episcopal de Estados Unidos, de los obispos católicos, pues definieron que los días obligatorios de ayuno eran miércoles de ceniza y viernes santo, de obligación. Pero después recomendaban firmemente la práctica voluntaria del ayuno, por ejemplo, en tiempo de Cuaresma. Así que por obligación solamente tenemos el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero con la firme recomendación de que en la temporada cuaresmal pues también se pueda vivir y practicar el ayuno conectado con la oración y particularmente con la Sagrada Eucaristía y los actos de caridad. Actos de caridad. Y ahora entramos directamente al Evangelio de hoy, en el cual el contexto es el reino de Dios, que para Jesús lo interpreta en la simbología de una boda, ¿no? Así que aquí vienen los discípulos de Juan y le piden cuentas del por qué los discípulos de Jesús no
no ayunan, mientras que ellos y los fariseos sí ayunan. Dice, en aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Y la respuesta de Jesús está conectada con cómo Jesús entendía la inauguración del reino de Dios en sí mismo, ¿no? Y dentro de esta imagen que Jesús utiliza de una boda, pues en el reino de Dios, en el símbolo de una boda, Jesús representa al novio. Y por eso Jesús le respondió, ¿cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? O sea, mientras Jesús está con ellos es tiempo de regocijo, es tiempo de celebración, como en una boda. Y no puede haber luto en una boda porque es tiempo de celebrar, de comer, de beber, de estar alegres y contentos y no andar con cara triste como lo de una boda. Ahora, si queremos ver más claramente cómo Jesús entiende el ayuno conectado con la oración y con los actos de caridad, veamos en Mateo 6, versículos 1 al 18, por donde Jesús claramente también deja plasmado el sentido correcto tanto de la oración, del ayuno y de los actos de caridad. Y Jesús cierra en este evangelio diciendo, pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Así que para Jesús está claro, clarísimo, porque su vida misma lo modela y lo manifiesta, que todo acto religioso tiene tres propósitos. Unirnos a Dios en intimidad y confianza, unirnos al prójimo en solidaridad y hermandad, particularmente con los más vulnerables y necesitados, y también con tu integridad y tu santidad. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos une a Dios, no nos acerca al prójimo y no te ayuda a crecer más como persona, como hijo e hija de Dios, algo terriblemente mal ocurre en cómo tú entiendes la religión y cómo tú la vives. Para Jesús está claro, nuestra religiosidad nos tiene que unir. Todos nuestros actos de devoción, rituales, personales o comunitarios, tienen que acercarnos a Dios, al prójimo y a uno mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.